Hola, ¿qué tal? Yo soy Mictlán de Cutli y les vengo a contar un breve relato que me sucedió en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al cual le titulo El acompañante del pequeño cuarto. Esto me sucedió alrededor del año 2002. Me acuerdo que por azar del destino, cuando estaba yo buscando un nuevo lugar donde vivir, me encontré con un anuncio que decía se renta cuarto. Y por azares del destino, me entrevisté con el dueño, ya me explicó, era una como, eran varias casas que se convertía como en una vecindad improvisada. Y recuerdo que ahí, pues entramos, era, estoy tratando de describirlos, las casas en Monterrey, por lo regular las antiguas, tienden a ser un poco más elevadas, el techo está más arriba de lo normal, para evitar todos los conflictos con el calor, y para que tengan mejor ventilación y que no, la gente no sufra tanto, ¿no? Por las altas temperaturas. Me acuerdo que cuando yo renté ese cuarto era como de 3 por 3, era como un prisma rectangular y en la parte de arriba tenía una pequeña ventana, pero realmente estaba muy alta, tendría yo que subir una escalera, eran como unos 3 metros para alcanzar esa puerta, esa ventana, perdón. Entonces siempre estaba abierta, yo siempre la dejaba abierta. Y me acuerdo que nada más estaba mi cama, había muebles, me los prestaban. Había una silla que a todo el mundo les encantaba, que parecía de barbería o peluquería antigua. Y hasta les gustaba tanto que querían tomarse foto con esa silla. También había un pequeño ropero, una mesa y por lo regular lo más básico. Yo recuerdo que ahí tenía también mis cosas más básicas. En ese tiempo siempre tenía muchos libros, entonces estaban por todos lados. Y recuerdo que solamente mientras estaba yo de estudiante, pues no pasaba tanto tiempo en esa casa, solamente cuando llegaba de la escuela y en la noche. Entonces recuerdo que llegó el periodo de vacaciones. Bueno, normalmente esa vecindad habitaba bastante gente. Teníamos una cocina en común en donde todos nos reuníamos para cocinar o convivir o platicar. Ahí conocíamos muchas personas que también pasaban por diferentes lugares porque en toda esa casa estaba muy grande, rentaban todos los cuartos que había. Había tantos cuartos que calculo que eran como unos 10 cuartos de diferentes casas. Se abría había una pequeña barda que dividía esa casa. Se abrió una pequeña puerta antes de que yo llegara y esa se comunicaba con otras casas. Compartíamos diferentes baños, creo que había como 3 o 4. El mío estaba saliendo de mi cuarto, estaba el primer baño. Y recuerdo mucho que ahí nos juntábamos, ahí estaba el Buki, varias personas que a veces tenían más tiempo conviviendo ahí. Recuerdo que con el Buki yo me llevaba bastante y era él, en comparación, él tenía más edad. Le decíamos el Buki porque a él le gustaba que le dijéramos el Buki. Tenía el pelo un poco largo y un bigote. Ellos venían de Ciudad de México. Entonces siempre platicaba mucho con Buki. Nos la pasábamos bien porque había momentos en donde sí se requería ese tipo de situación de convivir para sobrellevar eh, el estar viviendo tanto tiempo juntos. Y me acuerdo que llegó el periodo vacacional y yo me quería regresar. Pero normalmente yo no le avisaba a nadie porque como tenía poco tiempo de vivir ahí, como que siempre te queda el temor de que alguien se puede meter. No, no de las personas que conoces, sino cualquier otra persona. Y mi puerta realmente era una casa como muy antigua, yo pienso que tendría unos 100 años. Sí, estaba muy, muy, muy vieja. Y me acuerdo que la puerta era demasiado vieja y ya la chapa ya no funcionaba, ya se le había caído, entonces le intentaron poner una chapa moderna. El caso está en que mi cuarto tenía un gran hoyo y atravesaba a la puerta, entonces yo le ponía un candado, una cadena y un candado, y aparte como un seguro extra.
Y recuerdo que me fui en la noche. Me gustaba mucho irme de noche porque el viaje es muy largo. Por lo regular me iba a las 12 de la noche. Me acuerdo que no le avisé a nadie que me iba de vacaciones, entonces nada más agarré, puse la cadena, acomodé mis cosas, puse la cadena, me salí con mis maletas, puse el candado y me fui. Duré el tiempo de vacaciones, aproximadamente un mes, no, 15 días, yo creo que eran 15 días, no era tanto, a lo mucho 3 semanas. Y ya cuando regresé, me acuerdo que me contaron mis compañeros de que nos juntábamos en la cocina para convivir, platicar y echar la plática. Me comentaron que ellos no se dieron cuenta cuando me fui porque yo realmente no avisé. Lo que les sorprendió es que ellos creían que yo seguía habitando el cuarto, porque me decían que la primera noche no notaron que me había yo ido, habían visto que estaba la cadena con el candado. Pero pasaron las noches y mientras ellos cenaban o comían y estaban conviviendo ahí en la cocina que estaba enfrente de la puerta donde yo vivía, de ese cuarto, comentan que escuchaban como que alguien estaba dentro de de donde yo vivía, en mi cuarto, y que hacía muchos ruidos, como que jalaba los muebles, o sea, como arrastrando un mueble pesado. El único mueble pesado era el ropero que estaba ahí, y si acaso estaba la cama. Y me acuerdo que ellos empezaron a cuestionar que cómo le había yo hecho para meterme al cuarto con el candado puesto. Entonces empezaron a sospechar de que alguien se había metido. Pensaron que había sido un gato, un animal que hacía ese tipo de sonidos. Y después, con el paso de los días, de las noches, una vez estaban en la cocina y describieron que adentro se empezaron a escuchar muchos ruidos y la puerta empezó a moverse muy fuerte, violentamente, como si alguien hubiera estado atrapado y quería salir. Entonces como que golpeaba la puerta, golpeaba fuerte para que alguien lo dejara salir, si es que existía alguien ahí. Pero no se escuchaban gritos ni nada más. Y acaso llegaron a escuchar pasos. Pero donde realmente se asustaron es porque arriba de la puerta había otra pequeña ventana y esa yo siempre la tenía cerrada. Entonces subieron y se asomaron y dicen que no vieron a nadie. Entonces no entendían. Se acaba de caer algo. Fue un cráneo. Bueno, estas cosas pasan. Entonces cuando se asomaron no vieron a nadie, entonces sabían que no existía nadie, que yo ya me había ido y supusieron que ya me había regresado a mi tierra. Cuando una noche se asustaron demasiado porque eran tan fuertes y tan violentos los golpes dentro del cuarto, que el candado y la cadena empezaron a moverse. Se empezaban a mover, dicen que brincaba el candado, de tan fuerte que golpeaban, brincaba el candado y se movía mucho la cadena, como que la jalaban y como que la puerta empezó a botarse hacia donde ellos estaban y era tan fuerte y constante que les empezó a dar demasiado miedo porque ellos ya sabían que no había nadie en mi cuarto. Entonces cualquier cosa que vivía ahí conmigo yo nunca lo vi, nunca lo sentí. Sí, era un cuarto difícil, pero muy pocas personas que lo visitaron siempre se sorprendían de los muebles tan viejos. Y nunca me dio tanto miedo después de que me contaron eso. Ya después cuando ya llegué, ya volvimos a retomar. Me acuerdo que después de saber esta historia, ya me acostaba con reserva, ¿no? Como esperando que algo se manifestara o algo estuviera ahí. Mientras yo estuve dormido ahí, nunca vi nada ni escuché nada. Simplemente no logro explicar qué es lo que sucedió. No creo que hayan inventado esa historia porque realmente era innecesario y ellos no eran partidarios de este tipo de temas, no les gustaba mucho hablar de estos temas. De hecho, estaban muy asustados por lo que vivieron, por lo increíble de lo que sucedió, porque al momento de subirse, el Buki que se asomó, dice que realmente como no vio a nadie, realmente le empezó a dar miedo.
Y eso es lo que me sucedió en esa vieja casa que se encuentra en la calle de Carlos Salazar. Recuerdo mucho que la entrada eran unas puertas muy, muy viejas, de madera, antiguas, de una sola persona, y la fachada era muy alta. Eso es lo que recuerdo de esa casa, y es lo interesante porque al yo rentar en diferentes lugares, me di cuenta que cada casa tiene su historia, ¿no? Y por ahora eso es todo. Aquí les dejo este pequeño relato y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.